Ya estamos de regreso, Masa Crítica, tercer y último bloque. Se produjo aquí, ¿cierto? Como siempre, ¿cierto? Una visión contrapuesta, digamos, por lo menos así lo entendí, entre lo que tú dijiste y lo que tú dijiste, Cristian. Y yo quería agregar un tema respecto a la laicidad, ¿cierto? Y que es un tema recurrente que surge cada vez, ¿cierto? Que aparece el neonazismo en Alemania, ¿cierto? Y en otros países del mundo. ¿Hasta dónde, ¿cierto? Las sociedades democráticas, ¿cierto? En este extremo que tú de alguna manera, no sé, avalas, ¿cierto? Van a permitir o permiten o pueden permitir, ¿cierto?, que nuevamente surjan movimientos como el nazismo en Alemania o en cualquier lugar, digamos. Hasta dónde es permitido, ¿cierto? Y un poco tomando también lo que decía el imán, ¿cierto?, estos insultos, en este caso, a la religión. ¿Ah? Yo tengo una postura personal, digamos, ¿cierto?, pero que tiene que ver más con el periodismo, ¿cierto?, que es de una libertad plena y amplia para todo tipo de expresiones, sí, pero que entiendo no es la opinión mayoritaria de la gente. Bueno, sí, en algunos países de Europa está prohibido el hecho de ser negacionista, por ejemplo, reconocer que no hubieron cámaras de gases o que no se reconoce el genocidio del cual fueron víctimas los judíos. Está prohibido por ley, por ejemplo, en Francia y en Alemania no se puede ser nazi. Pero ahí concierne el ámbito, no está prohibido, no puedes no, es el ámbito político. Simplemente acá, la pregunta que se plantea es hasta dónde puede ir una cierta libertad de culto y la libertad de expresión. Es decir, puedes dejar a una persona promover un discurso donde invita a matar a occidentales en el marco de una guerra santa. Y lo que yo integro es decir, hay diferentes visiones de la laicidad. Es decir, una especie de comunitarismo a la norteamericana, donde decir, cada uno vive en su espacio su confesión, o que la visión más francesa, donde se ve un Estado fuerte, es decir, la religión se queda en el ámbito privado. En el ámbito público no debe haber ningún señal distintivo de religión. Estoy de acuerdo que hay una gran hipocresía ahí. ¿Por qué? Porque quizás se acepta más fácilmente los signos distintivos religiosos católico o cristiano que los otros. ¿Por qué? Y un asunto simplemente histórico, porque Francia es la hija mayor de la Iglesia y que el Occidente, que lo queramos o no, y eso no va a ser proselitismo religioso, es una civilización con fuertes valores cristianos. Están así que con el Oriente siempre se han enfrentado a lo largo de la historia siglo tras siglo. Es decir, no olvidemos que hubieron la invasión musulmanas antes del año 1000 y los musulmanes llegaron hasta Poitiers, a 150 kilómetros de París, y España tuvo bajo la dominación de los musulmanes durante muchos siglos. 700 años. Hasta cuando llegaron hasta América Latina, todavía estaban los musulmanes en España. Y ahí justamente quisiera poner un matiz a lo que yo dije. En esa configuración, las invasiones musulmanes dejaron absolutamente la libertad de culto, ellos, a los españoles, a los invadidos, nunca la impusieron, nunca hubo este extremismo que hoy en día vemos. Y para mí este extremismo tiene mucha característica del siglo XXI también, porque para mí, ¿dónde se desarrolla el extremismo? Donde hay ignorancia, desigualdad y pobreza. La pregunta ahora que yo me hago es, ¿por qué gente en el Occidente, nacida ahí, adopta esto? Y yo creo que acá también hay algo que hay que plantearse sobre la identidad de esa gente, sobre la inclusión de esas personas que quizás se agarran de esta temática o esta temática logra agarrarlo para cometer esos crímenes. Pero hay un factor muy siglo XXI, porque quisiera simplemente indicar, si hacemos un paralelo con Estados Unidos, en Estados Unidos muchas veces también hay jóvenes que toman metralleta, van a una universidad y se ponen a disparar sin tener ninguna conciencia del alter ego. Y yo creo que ahí también podemos hacer un paralelo. Yo creo que acá el elemento religioso aprovecha de una cierta circunstancia social. Yo lo expresaría de esta manera lo que dice Cristian. Yo creo que hay un vacío, la exclusión provoca un vacío de la existencia. Esta es mi hipótesis que la conversábamos antes. Provoca un vacío de la existencia. Se pierde el sentido de la existencia. Entonces, cualquier persona, ¿cómo llena el sentido de existencia en sociedades altamente desarrolladas donde tú estás excluido? ¿Ya? Y entonces puede ser cualquier ideología o cualquier supuesta fe religiosa que llene ese vacío y le da un sentido a la existencia. Un sentido distorsionado como vemos en los actos terroristas. Pero yo creo que el desarrollo que se ha logrado, que es más bien, discúlpenme la expresión, de materia, que desarrollo de la persona. Y al fallar el desarrollo de la persona, al no tener, al carecer de principios que sean coherentes con lo que está viendo. Aquí se produce una incoherencia entre el discurso oficial, el discurso de Estado, versus mi vida cotidiana. Y en mi vida cotidiana estoy excluido. ¿Cómo me vinculo? ¿Cómo me
¿Cómo me paro frente a una sociedad que me ignora? Es la explicación que yo me doy. ¿Por qué, verdad, posiciones extremistas? Y un poco lo que pasó también con el con el nazismo. ¿Cómo era Alemania? ¿Ya? ¿Qué es lo que llena? No solamente llena una aspiración, el nazismo no solamente llena una aspiración de desarrollo económico, sino también de sentido de la existencia, de volver a retomar lo que había sido Alemania, y por eso que es una ideología que cala muy profundo. Y concuerdo con lo que decía finalmente Cristian, el andaluz, que es la parte española, era obviamente tolerante. Los judíos practicaban su religión, los cristianos practicaban su religión y no se imponían. Es más, hay muchos escritos que hablan de los diálogos entre estas tres comunidades, que hacían una cosa muy rica desde el punto de vista del conocimiento. ¿Cristian? Sí, creo que estamos muy de acuerdo porque eran tres hipótesis que muy parecidas respecto de que no buscar la causa de los males la religión, sino más bien en las precondiciones o prerequisitos sociales, económicos, etcétera. O sea, que permitiría que un tipo de interpretación religiosa sea como un catalizador, ¿no es cierto? No por nada, por ejemplo, justamente toda esta reemergencia, los grupos neonazis en Alemania sean los sectores más populares de Alemania, o sea, donde está ubicado socialmente. Y la Alemania comunista también. Y la Alemania comunista. Entonces, eso es algo que también nos interpela a nosotros, o sea, cómo en una sociedad que profundamente se basa más en el tener que en el ser, en el corto plazo se va vaciando espiritualmente, se va vaciando en términos de proyecto y puede eso ser llenado con cualquier proyecto. Creo que esa hipótesis parece que tiene bastante fuerza porque hay cierto acuerdo en eso. Lo segundo, lo interesante respecto a las formas de imperialismo. Ciertamente el imperialismo árabe no es lo mismo que el imperialismo norteamericano, o sea, en términos de lo que hizo en la región peninsular, etcétera, en Europa. Ni español. Ni español. O sea, entonces eso es muy interesante porque uno podría distinguir tipos de imperialismos que son mucho más políticos, otros que son religiosos, otros que son militares, o sea, y no es justamente la vuelta de mano que ha tenido durante el siglo XX y siglo XXI Occidente contra Medio Oriente, o sea, le imponen una guerra, desestabilizan, sacan bajo tal vez no elementos de derechos humanos, sino sobre mentiras. Recuerden el que fue el tema de la supuesta arma de destrucción masiva, cosa que nunca existió y que hoy día tenemos 20 años ya casi de descalabro de la región. Entonces, creo que ahí, en esta idea de que con la vara que uno mide será medido también. Sí. Quería saber tu opinión respecto, Imán, de los temas, ¿cierto?, que a veces se conocen a través de la opinión pública, de prácticas que son abusivas, directamente aberrantes, digamos, ¿cierto?, de algunos países donde, ¿cierto?, el islamismo es el que está, digamos, ¿cierto?, llevando de alguna manera a la sociedad. Y específicamente se habla de los temas de la ablación, ¿cierto?, de la mutilación de los genitales femeninos, y cosas que uno dice, esto está más cerca de la barbarie, digamos, que de la civilización occidental. Sí. ¿Qué opinión te merece, digamos, cuando, me imagino, en más de alguna oportunidad te han planteado el tema? Bueno, primero que todo, lo que decía Cristian, que cada religión debe ser algo, ¿cómo se llama?, algo privado, ¿no? Pero el Islam, digamos, el Islam no es solamente una religión, sino es un modo de vida. El Islam no solamente significa mi conexión con Dios o mi mezquita. El Islam significa mis 24 horas del día tienen que ser Islam. No es solo al interior de tu casa. Sí, no solo es el interior de tu casa, ¿no? Porque el Islam nos enseña igual cómo hacer negocios, cómo conversar con los vecinos, cómo tratar a los vecinos, a los enfermos, a los ancianos, cómo a cada parte de la comunidad, de la sociedad, cómo debemos tratar, el Islam nos enseña. Ahora, el Islam no es solamente algo que yo debo hacer a la mezquita o en mi casa, ¿no? Ahora, si yo estoy afuera en la calle y yo debo de expresar y yo debo de actuar como el Islam me lo enseña en el Corán. Y de lo que usted preguntaba, que el Islam, ¿qué opina sobre estos castigos o estos abusos que se están haciendo o llevando a cabo, por ejemplo, algunos países africanos o donde hay mucha pobreza? En realidad, el Islam no tiene ninguna conexión con estos actos. En realidad, si vemos el fondo del terrorismo, el fondo o la razón del terrorismo o la razón de una corrupción, el motivo es política. En ningún momento debemos vincular
estos actos con la religión. ¿Ya? Lo que decía, por ejemplo, en los países africanos donde están, no sé, secuestrando a niñas, o de lo que usted mencionaba de los cambios genitales y cosas así, no tiene nada que ver con el Islam. El Islam condena esos actos y enérgicamente condena esos actos. ¿Ya? Pero si es un musulmán que lo está haciendo, entonces yo le quiero decir que por favor pare de hacer eso, porque esto lleva a un musulmán a la puerta de la salida del Islam. ¿No? Una persona que está cometiendo estos actos violentos lo lleva hacia fuera del Islam. Y como mencioné anteriormente también, que un musulmán no puede ser terrorista y un terrorista no puede ser musulmán. Un corrupto no puede ser musulmán y un musulmán no puede ser corrupto. Así. Bueno, teníamos que hacer una asociación. Bueno, no está admitido, digamos, que nos remitamos al ámbito local en este bloque. Bueno. Así que sigamos el tema. A ver, lo que a nosotros nos llega, Imán, por los medios de comunicación, es verdad que hay dos grandes corrientes al interior del islamismo, ¿no es cierto? Los sunitas y los chiitas. Habitualmente se señala que los chiitas son como más, no sé si es la palabra correcta, más violento, más agresivo. ¿Es una lectura correcta o es una distorsión de los medios? Bueno, yo siendo sunita, yo pienso, y nuestras enseñanzas son que el Islam correcto son los sunitas. Los chiitas tienen algunos métodos, algunas formas de seguir el Islam que no es parte del Islam. Porque el chiita es una secta y un grupo que se formó a la muerte del mucho después del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Entonces, el Islam que trajo el profeta, ¿no? Y la religión que trajo el profeta y todos los profetas anteriores, ¿no? Es uno. No decimos que el cristianismo fue diferente, o el judaísmo fue diferente, el Islam fue diferente, todos fueron uno, ¿no? ¿Cuál fue el propósito de llamar a la gente hacia adorar a un solo Dios, ¿no? Y tratar de inculcar paz y tranquilidad y amor y hermandad entre la sociedad, entre la comunidad? Es uno, el mensaje es uno. ¿Ya? Ahora, dentro del Islam, como conocemos que el cristianismo también tiene varias sectas, el judaísmo tiene varias sectas, ¿no? Asimismo, dentro del Islam hay varias sectas. Una de las mayores son los chiitas y los sunitas. ¿Ya? Los chiitas tienen su forma de adorar, su forma de rezar, su forma de pensar, su forma de practicar el Islam, pero nosotros de verdad sí vemos que los chiitas practican un Islam que verdaderamente no es lógico, o no nos llama hacia la unicidad de Dios. Es en contra de lo que el Islam y las otras religiones nos están llamando. Cristian, ¿qué viene? ¿Cierto? Está en estado de emergencia París durante 3 meses. En Bruselas acaba, ¿cierto?, de señalarse hoy día que está en alerta máxima por riesgo de atentado inminente. ¿Qué viene para el mundo? ¿Qué viene para Europa? ¿Qué viene para nosotros en las próximas semanas, en los próximos meses? Bueno, yo personalmente soy pesimista. Yo creo que está la configuración para que haya una tormenta perfecta y que esto sea no más que el inicio de un engranaje que nos puede llevar muy lejos. Sí. ¿Se van a incrementar los atentados terroristas, sientes tú, en distintos lugares? Yo creo que igual pegaron fuerte esta vez y yo veo que sería lógico que para difundir aún más terror se siga produciendo este tipo de actos, pero también la división va a haber una división, va a haber un antes y un después de lo que sucedió el 13 de noviembre. Yo creo que Europa, las posturas se van a cristalizar a un momento dado. Y ya se estaban cristalizando antes, con la aparición de un populismo de derecha que está ganando que ganaba mucho terreno a punto de vista electoral. Antes ganó Polonia, antes la derecha ganó en Austria, en Dinamarca y en Francia el Frente Nacional está a puertas de llegar a la segunda vuelta. La pregunta es saber si iba a ganar o no. Después de esto, no sé, o hay un despierto republicano que habla de no confundir y de que dar una respuesta a esto que sea en sí basada sobre la libertad y no sobre la incriminación, o va a ser la otra respuesta que es mucho más básica y que yo temo que se aplique acá, porque además el tema en Siria, como lo subrayó Cristian,
está concerniendo, es un punto de vista interno, de un punto de vista externo, el tema en Siria va a concernir a todas las grandes potencias. Y acá hay gente que tiene mucha hambre en cuanto a reconocimiento internacional. China quiere una traducción de su hegemonía económica de un punto de vista político, Rusia quiere encontrar el lustro de antes, y a mucha gente también le conviene que ISIS o Daesh esté muy vigente. Le conviene a Irak, le conviene a Turquía, si nadie le habla del problema de los kurdos, le conviene a Israel, porque Israel, mejor que tener una potencia implementada fuertemente a sus puertas, prefiere tener este desorden para así pasar en segundo plano el tema palestino. Es decir, a muchos le conviene que esté esta situación. Entonces yo temo que esto puede perdurar en el tiempo. Y además no olvidemos que Europa, cada vez que conoce un periodo de crisis social, económica y valórica, hay una guerra mundial. Y la última pasó hace no más de 70 años. Entonces lo que yo temo sí es... son horas bastante oscuras para el futuro de Europa, y por el momento estamos en la reacción de lo que sucedió. Es muy difícil despartirse de lo emocional a lo que sucedió, y yo creo que por eso actualmente va a haber una respuesta bastante autoritaria por parte del Estado en cuanto a esos movimientos, y yo creo que sí, no va a ser fácil por la población musulmana en los próximos meses que vienen en Europa. ¿Cristian? Difícil pregunta. ¿Qué va a pasar en un conflicto que está tomando cada vez un carácter mundial en términos de las potencias? Pero mantengo la primera hipótesis de que el hecho de que se haya involucrado Rusia y China en Irán pueda tender a una compensación de fuerzas, más que a la asimetría de una unipolaridad de la OTAN y Estados Unidos en ese sector. Lo cual no es que vaya a generar la paz en una región que tiene históricamente ciertos puntos con problemas de solución, como es Palestina, Israel, etc. Pero sí, por lo menos, de que esto ya no vaya siendo cada vez más grave. No sé, yo dejaría eso, que podría mirarse también con cierto buen ojo el hecho de que se ha involucrado Rusia y China. Imán, ustedes como musulmanes acá en la ciudad, ¿cierto? Estamos terminando el programa, me gustaría que dieras tu visión. ¿Tienes algún temor ustedes, digamos, de que haya alguna represalia o que la gente, digamos, los trate mal? Nos contabas ahí en la pausa, ¿cierto? Que de repente les ocurre, ¿cierto? Que hay ciertas personas que los increpan en la calle, en fin. Sí. ¿Qué sientes tú que podría pasar acá en la ciudad? Bueno, aquí en Iquique, de verdad que nos sentimos muy tranquilos, muy felices, muy cómodos con la forma de vida, porque estos temas no se ven aquí en Iquique, siendo una pequeña parte del mundo. Pero quiero hacerle llegarle un mensaje a todos que si quieren conocer el Islam, las puertas están abiertas, porque lo que se necesita hoy en el mundo es conocimiento sobre las distintas religiones, las distintas sectas en el mundo. Y eso es lo que falta hoy en día. Lo que hay en el mundo es ignorancia. Entonces, para quitar la ignorancia se necesita la educación y el conocimiento. Omar, bueno, a ver, ¿un mensaje final del programa? Aquí tenemos que avanzar a la diversidad. Tenemos que dar cuenta de que el mundo es diverso, que nuestra ciudad es diversa, que el país es diverso. Y eso no es fácil, porque es cambio de paradigma. De la ausencia de la tolerancia hay que pasar a la tolerancia. Y yo quisiera ser más optimista con Cristian, coincido con su diagnóstico, pero también creo que lo que señala Yamet, disculpa que te diga por el apellido para no confundir, es que necesariamente las potencias van a tender al equilibrio, porque el enfrentamiento es fatal para todos. Lo más probable es que no haya ganador. En un enfrentamiento ya mayúsculo, como una eventual guerra mundial, todos pierden. Y ojalá que en estas situaciones lo que no pierda sea la verdad. Ok, bueno, queremos agradecerle, ¿cierto?, a nuestros panelistas, Cristian Zamorano, gracias por habernos acompañado en este programa, Cristian Yamet, igualmente, y también al imán de la mezquita Bilal, Sheikh Ahmed. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Omar, nosotros nos reencontramos la próxima semana. En el capítulo 100. En el capítulo 100 de nuestro programa, nada menos, así que estamos preparando una sorpresa, la verdad es que es tan grande la sorpresa que nadie sabe cómo va a ser. Pero en fin, va a ser el programa número 100 de Masa Crítica aquí en Iquique Televisión. Gracias por vuestra sintonía.